Bendiciones, mis amados hermanos, que la presencia y la paz del Señor esté sobre cada uno de nosotros, sobre cada persona que se conecta en esta noche a una nueva transmisión de nuestro discipulado. Hemos estado hablando durante este mes de noviembre acerca de la fructificación. Hemos estado hablando de una serie de la importancia de que nosotros, como hijos de Dios, demos fruto para vida eterna, fruto para el reino de Dios. La voluntad de Dios es que seamos fructíferos, que no seamos estériles, sino que demos fruto en su obra, de acuerdo a la capacidad que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Y la palabra de esta noche se titula Fruto para vida eterna. Vamos a estar leyendo en Juan capítulo 12, versículo 24, un versículo muy conocido, y dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Aquí, en esta oportunidad, el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos que para poder dar fruto había que morir. Y es como una palabra fuerte, ¿verdad? El Señor estaba anunciando su muerte como testimonio, o sea, estaba anunciando que Él iba a morir, y su muerte ha traído salvación, ha traído vida a miles de millones de personas que han sido salvados. O sea, hubo un fruto de la muerte física de nuestro Señor Jesucristo, pero Él no se quedó allí, sino que resucitó. Pero más aún, el Señor nos da una enseñanza profunda en este pasaje de lo que realmente significa para nosotros hoy en día morir para poder dar el fruto que Él quiere. Él hace la comparación con el grano de trigo. El grano de trigo la mata de trigo es muy utilizada, ese grano es muy utilizado en la comida, ¿verdad?, diaria. Y el Señor Jesús siempre les hablaba a ellos en parábolas. Entonces le menciona el ejemplo del grano de trigo. Pero cualquier tipo de semilla, si usted ha leído acerca de la agricultura, bueno, uno mismo cuando estaba en la escuela le mandaban a hacer un semillero, y allí uno ponía un potecito de compota con periódico humedecido, ponía unos granitos de caraota, y a los días uno veía que ese granito se iba como deshaciendo y germinaba una semilla, una plantica. Asimismo, cualquier planta, ¿verdad?, tiene que deshacerse, cualquier tipo de semilla, perdón, tiene que deshacerse para que pueda germinar, salir la planta, crecer y cumplir todo el proceso, ¿verdad? Después que la matica crece y se fortalece, florea y da el fruto. Asimismo, nosotros tenemos que morir. ¿Pero morir a qué? Y ahí es que vamos a analizar un poco qué significa morir. Morir es morir al ego, al yo, morir muchas veces a nuestros deseos, a lo que nuestra carne desea, que muchas veces se opone a la voluntad de Dios, que se opone a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces, cuando el Señor le dice a los discípulos, ustedes no pueden, o sea, si el grano de trigo no muere, si no hay una muerte allí, no puede haber un fruto. O sea, y si ustedes no mueren a la carne, a las cosas que no son conforme a la voluntad de Dios, no van a poder dar fruto. Entonces nosotros debemos pedirle al Señor que cada día nos ayude a dar fruto para vida eterna, fruto para el reino de Dios. Dice la Escritura en Gálatas que la carne y el espíritu luchan entre sí. Hay una lucha, ¿verdad? Muchas veces uno quiere hacer lo que Dios le agrada, pero la carne se interpone. Muchas veces, me quiero parar a orar en la mañanita, en la madrugada, y la carne quiere dormir, quiere descansar. Muchas veces Dios nos pone la inquietud que ayunemos por una situación específica, y
la carne quieres comer. Entonces, ese es por poner un ejemplo, y muchas veces pueden ser decisiones que tenemos que tomar en nuestra vida para poder agradar a Dios. Eso significa morir al ego, a nuestros deseos, a las cosas de la carne que nos apartan de la voluntad de Dios. En Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8 dice: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esto lo escribió el apóstol Pablo, y él decía que él tenía todo por basura. O sea, él fue un hombre muy culto, un hombre que hablaba varios idiomas, un hombre muy preparado, muy inteligente, con mucho conocimiento. Fue un maestro de la ley, dice fariseo de fariseos, un hombre que conocía la escritura totalmente, pero que cuando tiene un encuentro con Dios, él entendió que todo ese conocimiento, toda esa sabiduría que quizás él había obtenido, nada de eso le servía. Dice que él lo tenía por basura, o sea, la tenía como algo que no servía, como algo inmundo, con tal de ganar a Dios. Él se hizo como un niño. Dios tuvo que quebrarlo, que tratar con él. Dice que él iba camino a Damasco persiguiendo a los cristianos para asesinarlos. Y dice la escritura que él vio un resplandor que lo tumbó, fue tan fuerte que lo tumbó del caballo donde iba. Y el Señor le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí tuvo un encuentro con Dios, estuvo ciego 3 días hasta que recibió la vista. Entonces, de ahí en adelante hubo una transformación en la vida del apóstol Pablo. Dejó llamarse Saulo y Dios le puso el nombre de Pablo. Y fue un instrumento de bendición. Hasta el día de hoy nosotros leemos las cartas del apóstol Pablo. Y más que eso, él entendió que su conocimiento, que su sabiduría, que muchas veces cuando obtenemos algo, el orgullo, el ego tiende a elevarse. Y ahí es cuando Dios muchas veces permite quebrantar nuestras vidas para que nuevamente nosotros nos encarrilemos, nos humillemos delante de su presencia. Y el apóstol Pablo entendía que lo eterno, lo del reino, era lo verdaderamente importante. Predicar el evangelio, ser instrumento de evangelización de todo ese continente, Asia, Europa. Él fue uno de los instrumentos del Señor para predicar la palabra, el evangelio a los gentiles. En Juan capítulo 12, versículo 25, continuación del mismo pasaje de Juan que estábamos leyendo, de la semilla, dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Es tremendo. Ahí el Señor dice: el que ama su vida, o sea, que ama más lo terrenal, que ama más las cosas de aquí abajo, que las cosas del reino, que las cosas de Dios, va a perder esas bendiciones que Él tiene preparadas para él o para ella. Por eso cuán importante es que nosotros pongamos siempre nuestra mirada en las cosas del Señor. Hay otra versión donde quizás es más directa y entendible, del mismo Juan 12:25, dice: si ustedes consideran que su vida es más importante que obedecerme, no tendrán vida eterna. Pero si consideran que su vida en este mundo no es importante y me obedecen, entonces tendrán vida eterna. El Señor Jesús les enfatiza la importancia de tener nuestra mirada en lo eterno, en lo que realmente vale, para poder dar ese fruto para vida eterna, ese fruto para el reino. Muchas veces el enemigo quiere que no demos fruto y nos pone problemas, circunstancias, situaciones, pero Dios a través de esta palabra está abriendo nuestro entendimiento y que podamos ver claramente que es mejor hacer la voluntad de Dios. Dice la palabra que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
porque el mundo pasa sus deseos. O sea, lo que usted ve, uno observa con el paso de los años que la juventud pasa. O sea, yo por lo menos tengo conocidos que tengo años que no los veo y mi imagen en la mente es que estaban bien jovencitos y tengo 10, 15 años sin verlo. Cuando los vuelvo a ver, wow, cómo has envejecido. Y así mismo dirán ellos de uno cuando tienen tiempo sin verlo. O sea que los años no pasan en vano. Pero muchas veces el enemigo, sobre todo en la juventud, hace creer que como que nunca nos vamos a... Siempre nos vamos a... Chévere es quedarse joven, ¿verdad? Toda la vida. Pero eso va a ser en el cielo, que allá la gente no se pone vieja. Pero ahí podemos ver que realmente lo de este mundo es terrenal, es pasajero. Es algo que no va a perdurar, pero lo de Dios siempre va a perdurar. Lo del reino es eterno. Por eso es importante que pongamos siempre nuestra mirada en las cosas de arriba, en las cosas de Dios. Que Dios sea lo primero en nuestra vida. Obedecer su palabra, obedecer su voluntad. Mi hermano, mi hermana, hacer la voluntad de Dios trae bendición. Él quiere que tú y yo demos fruto. Quizás no, en uno de los pasajes que estudiamos en estos días decía que dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Quizás no puedes dar el fruto al 60 o al 100, pero puedes dar al 30. Y Dios quiere que dispongas de tu corazón para poder ser esa planta fructífera, poder ser esa líder que dé fruto en el lugar donde Él te haya colocado. Si es en tu trabajo, para predicarle a los compañeros, si es en tu comunidad, para predicarle a los vecinos. Dios te ha puesto allí para hacer luz, para ser instrumento de salvación, de bendición. Tenemos que menguar para que Él crezca en nosotros. Muchas veces negarnos a nosotros mismos, a nuestros deseos, es difícil. Pero cuando le decimos, Señor, te rindo mi vida, te rindo mi corazón. Y cuando rendimos nuestra voluntad a Él, vamos a ver su bendición. Dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dios no te va a decir que haga su voluntad y vas a fracasar, vas a sufrir, no, vas a vivir en bendición. Muchas veces sufrimos, sí, por situaciones a causa de hacer la voluntad de Dios, pero el final es un final de bendición, de vida eterna, de restauración. Y cuando lleguemos al reino de los cielos, queremos que el Señor, nosotros seamos dignos y nos pueda decir, ven, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Cada uno de nosotros debemos anhelar ese día de cuando el Señor nos recompense, recuerdo a nuestra obra en su reino. Que seamos obreros, que hacemos más de lo que Él nos manda. Te pido que juntos oremos ahí donde estás y que el Señor cada día nos ayude a hacer ese árbol, esa planta que dé fruto. En el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú quieres que seamos instrumentos de fructificación, instrumentos de salvación. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, escudriña nuestros corazones. Gracias porque tu Espíritu Santo es el que guía nuestros pasos cada día, Señor. Te pedimos que reveles tu palabra en nuestros corazones, Señor. Que cada día podemos menguar para que tú crezcas. Que podamos morir a nuestro ego, a nuestro yo, a todo aquello que nos impide a que demos frutos, Señor. Queremos ser instrumentos, árboles de fructificación, ser instrumentos para vida, para bendición de muchas personas. Tú nos has puesto en esta ciudad, en Maracay, Señor, para ser instrumento de salvación en este lugar, Señor. Queremos decirte, Señor, aquí estamos, delante de ti, Señor. Henos aquí, Señor.
Oro por cada discípulo, Señor, para que lo fortalezcas, Señor. Oramos por todo aquel que está enfermo, declaramos sanidad. Te pedimos que el ángel de sanidad visite ahora mismo cada hogar, cada familia. Reprendemos toda enfermedad, toda dolencia, Señor, y declaramos, Señor, que por la llaga de Cristo tu pueblo ha sido sanado. En el nombre de Jesús pedimos que tu Espíritu Santo llene los corazones, trayendo paz, trayendo libertad, trayendo gozo, trayendo restauración. En el nombre de Jesús. Amén.